venido fashion. Y ese es un traje de elegancia. Sofía, Imagínate lo del diario, ¿cómo será? ¿Cómo está hecho? ¿Dónde me escribes? Gracias, Juanita Aroné. 90 años haciendo locución. No sé qué formol utiliza que está tan joven. Cada que lo veo parece sobaco de elefante. Muy agradecido, buenas tardes, Guayacuna, Niño Chacuna, Guaracachacuna, Señora Chacuna, Aula Chacuna, Paya Chacuna, Chico Chacuna, Dulce Chapachacuna. Hasta la abuelita ha salido del cementerio para verme. Ah, de San Jerónimo, mamá, ¿qué cosa acá haces pisando mi tu pueblo? Ah, qué lindo, mamá, caray. Esa es la mamá de Juanita Aroní. Juanita Aroní en sus tiempos era de 60, 90, de vinta. Pero ahora parece altiplana, de Bolivia. Nada arriba, nada abajo. Parece Doberman porque no tienes rabo. Yo siempre he dicho, Juanita, mucho sexo acorta la vista. ¿Tú crees? Con razón ya no ves. Juanita ayacuchana, ay, aunque igual a su país. Mujer ayacuchana, una movida, adiós tu huevo, carajo. Bueno, muchísimas gracias a la familia Baldini que está allá debajo de Sonavit. Allí están los Baldini, aquí están los Pampañauta. Cuidando su árbol de los pájaros caídos. No sé si se pueden acercar, traigan su silla, les voy a agradecer. Un poquito más acá, acérquense, Guayquín, y van al rincón también salido. Vénganse más acá, pues a ver, a los que se acercan vamos a regalar, ¿qué vamos a regalar, mi amor? Divides, ¿no? Bueno, si me regalan un fuerte voto de aplauso, muchísimas gracias, Guayquín. Pero acérquense, vengan más acá. Acérquense, de lejos al toro. En la corrida nomás se mide lejos. Claro, a esos señores también que han armado su yunza, su árbol. Caramba, qué bonito, han puesto ahí canasta, barcos, calzadas, todo lo que el guayo se ha traído. Al otro lado recién están armando su árbol. A este lado también recién están armando árbol o florero, creo. Acérquense más. Traigan su silla, papá. Vengan más acá, carajo. ¿Por qué tan lejos? Parece que ustedes fueron de allá de la altura de Chejeres, de Chitapampa, no sé de dónde son. Vengan más acá. Mire, ese caballero también, mira, caramba. Mis amigos, caramba, esa parejita de caballeros. Qué lindo, cuando el amor es puro, no importa el sexo, mira, caramba. Mire ese caballero, qué lindo. Ahora sí, acérquense más. Si me regalan un fuerte voto de aplauso, gracias. Estamos acá pues en su aniversario de su programa radial de Voz y Sentimiento de Rosita del Cusco. Botas de plata. ¿Dónde está Rosita del Cusco? Por ahí está ahí bien cambiada con su ropa de mestiza. ¡Rosita! Esa Rosita se está tomando fotos como si va a haber guayco, está despidiéndose ya. Rosita, a ella no le interesa que haya gente o no haya gente. Y estoy hablando, Rosita, ¿qué pasa, mamá? Guajamos ahí nada. Ahora para ese tu árbol para que vengan los pájaros. Y qué bonito estar acá. Yo no estoy programado, pero hay una amistad que nos une con Rosita, porque nos conocemos hace mucho tiempo. A Rosita yo lo conozco pues allá en Cusco todavía, cuando era chíbola. Entonces 10 años nos conocimos. Qué lindo también a este ruedito. ¿Ustedes son dueños de esta alianza? ¿De qué familia son? ¿Cómo? ¿Los saxapichicos? A ver, van a disculpar, también hay otro cadáver que ha salido del cementerio. Hermano, ¿cómo vas a salir
salir con ese cuerpo, no jodas. Mira, hermano, da vergüenza, esto no será del Cusco. ¿De dónde será este Cusco? Feliz aniversario, Chinchaypucyo, hace 75 aniversario. ¿Dónde están los jotos? Esos jotos, carajo, son la tierra de mis abuelos, pues Chinchaypucyo, Huancancaya, Palcotica, Sumaro. Chinchaypucyo, ahí están los Huachapes, los González, ahí están los Amado, los Laurente, los Guamán. Ahí está, este es de Chinchaypucyo, caramba. Yo soy pues, mi abuelo así de ahí de la zona de Huancancaya, ahí está mi paisano. ¿Qué apellidas tú, Guayqui? Vargas, orejas largas. Ese carajo, tú debes estar como Yonza, huevón, mira este flaco. Cuerpo de Espíritu Santo, no jodas. ¿Y qué lindo estar acá en su aniversario pues, de nuestra voz y sentimiento de su programa de Rosita del Cusco? Qué bonito, apoyen y qué lindo que vengan, se rían. También al final vamos a sortear ese chanchito que está acá filmando. Ese gordo, carajo, mira, ese tremendo gordo, así creamos en San Fernando. Tremendo gordo, ahí gordo, carajo, déjate de vainas, tu barriga parece barriga ecológica, le das sombra a tu pajarito. Y qué lindo estar acá los de Chinchaypucyo. ¿Dónde está la gente de Anta? Anta, Chinchaypucyo distrito, Anta provincia. Una violada te vas a ganar mierda, vas a ver nomás. Ahí está la gente de Hualcondo, la gente de Iscuchaca, Pujura, Cachimayo, Poroy. Gordito, ¿de dónde tú, gordito? ¿De dónde eres, gordo? Ah, de la chanchería, qué bueno, caramba. Un saludo para la gente de Ancahuasi y sus comunidades. La comunidad de Sajaracaca, Pujandocaca, Esquere, Chitabanga, para toda la gente. Qué bonito estar acá. Hace rato acá el marco musical. Los calurosos del Salcantay están tocando y nadie baila. Parece que a la gente no le gusta Guayna. Tú soy Guayjay. Mañana pasado llega el fin del mundo. ¿Qué cosa vas a llevar? Baila. ¿Ya has visto? El Guayco ya está viniendo ya. La gente decía, queremos agua, queremos agua. Pablo Cochetti ha cumplido su palabra, ha mandado bastante agua. Otro saludo. A ver. Saludo para Parolo. Saludo de Juan para Juana, de Víctor para Victoria, de Lucho para Lucha, de Ana para Ano. ¿Cómo? Ana había sido. Parol, ahí está la gente de Parol. Bueno, a todas las instituciones del Cusco que están acá presentes, con voz y sentimiento del Cusco. Entonces no hay que tener vergüenza, bailen su guayno, gocen su guayno, pero nadie baila. Tú sois guayaquí. Salud, toma hermano, salud. Salud por el santo del marido de tu mujer, chupa carajo. Y qué bonito estar acá. Yo también soy provinciano igual que ustedes, Corona, soy hijo de grandes hombres, mi padre Dios soy Opaki, Chincheloca, Maita Capa, Ayagucho, Ayarauca, Mama Ocho, Papa Ocho. Eso han sido mis padres. Mi padre ha medido 10 metros de altura por 3 de ancho. Su cabeza era así, su pecho así, esto de hablar. Ese flaco en tiempo de los incas era el huevo de Manco Capa. Gracias, Guayqui. Abu Salcantay, Machu Picchu, Pachamama, si no cae la mamá, cae la hija. Salud, señores. Gracias. Indico ese, ¿no? Cuando tomo trago, se siente toca la guitarra, carajo. Y no hay que tener vergüenza de ser provinciano, de mucha gente cuando vienen a Alemán, te
tienen vergüenza ser provincianos. ¿De dónde eres? Lima. Maimán Tantanqui, Lima. Apellidan Huamán, llegan a Lima, Whitman. Apellidan Quispe, llegan a Lima, Kemper. Apellidan Perja, llegan a Lima, Paredes. Se llaman Gregorio, llegan a Lima, Gregory. Se llaman Francisca, llegan a Lima, Francesca. Tienen vergüenza ser provincianos. La historia del Perú la han hecho los provincianos. José María Arguedas Apulimeño, María Moqueguano, Bazar de Tacneño, Atuspari Ancasino, Tupac Amaro Cusqueño, Clorinda Mato Cusqueño, Garcilaso Cusqueño. Pero muchos cuando vienen a Lima tienen vergüenza de ser provincianos. La otra vez me encuentro con la chola Santuca. Hola Santuca. ¿Cuál Santuca? Ahora me llamo Stephanie. ¿Cómo? Stephanie. Hoy vamos a bailar nuestro guaynito, nuestra moliza, vamos a bailar nuestro carnaval tatao. Eso bailan los serranos. Si quieres bailamos rojo, rap, tecno, cumbia y son serasta que son gato. Chocolón, la gasolina, taladro, el gas, petróleo. Música que no tiene sentido, baila la juventud. Hace poquito salió una canción que dice hagamos el amor por teléfono. A mí me da miedo contestar teléfono. Si digo aló, sale un pepelín, mi viola, carajo. Por eso baila tu guayno. Claro, yo respeto a los guaynos de antes, guaynos de Picaflor de los Andes, de Jilguero de Huascarán, de Foro Pucarina. Esos eran guaynos. Picaflor de los Andes cuando cantaban Barrio Peñonate y Plaza 2 de Mayo. Aquí lo van a tocar, mira. Yo cantando no tocan. Esos eran guaynos. O los errantes de Chuquibamba. Patito, que así sin el mar, pronto, pronto. O Jilguero del Huascarán, o Pastorita Guaracina, entregar mi vida quisiera a los verlos de un cochillo, lindo guayno. Pero los guaynos de ahora dan cólera. Hasta los animales cantan acá. Osito pardo, Chivito del Ande. ¿Qué cosa canta? Mi vida no vale nada. Si su vida no vale nada, que se mate ese conjunto, ¿para qué vive? Canciones que no tienen sentido. ¡Qué lindos son tus ojos! Más rico es tu chupi. ¿Quién me podrá curar las heridas que tiene mi huevo? A veces dan colina, canciones que no tienen sentido. Ayer se ha ido lejos de aquí, abandonándome el corazón. Cuánto cariño, cuánto amor, cuál haya sido su desecho. No llama, ella no llama. ¿Quién va a llamar si no tiene teléfono, mierda? Por eso qué bonito Rosita del Cusco, por ejemplo, recopila guaynos antiguos. ¿Has escuchado cuando Rosita canta? Guayno que llega al sentimiento, guayno que te hace vivir. Esos son guaynos, pero la juventud hoy en día son ceras, bailan chuculú, taladro. Por eso baila, mira qué lindo la abuelita, mamá. Muy bien, mamá, caramba. La señora también de repente ha venido a reírse por última vez. Él está aplaude y aplaude, caramba. Ahora sí, mamá, ¿tú crees en Dios? ¿Por qué no pides que te recoja ya de una vez? Pero qué lindo, mira la tía, cómo se está divirtiéndose. Así hay que vivir. Por eso Guayquis, Pai, Lingusi,
Y qué lindo, que nunca se pierde esa costumbre de los carnavales. Esa es una fiesta sana. Yo no sé a qué hora van a parar al otro Yunza, tremendo árbol. Rosita del Cusco en su programa dijo 40 yunzas. Acá yo veo 4 nomás, o sea, equivocado. Y qué lindo. Por eso Guayque baila, goza. Mañana pasado mueres, ¿qué vas a llevar? No llevas nada. Tu plata, tu carro, tu casa, todo se queda acá. Por eso divierte sanamente. Solamente quiero que me regalen un fuerte voto de aplauso porque hay más artistas que vienen para que se presenten toda esta noche. Solamente agradecer a cada uno de ustedes, a Rosita del Cusco, a todo su equipo en su 25 aniversario de Bodas de Plata, ¿no, mi amor? Sí. Bodas de Plata, los 25 años